Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son, y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. ¿Qué es lo que hace a este lugar distinto? ¿Será que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. Quantium, el combustible premium de Axion, que nace de la autosuperación, que limpia el motor al límite de la perfección, optimizando el consumo para obtener el máximo rendimiento en cada litro, porque el poder de lo que llevas dentro te empuja a superar los límites. Quantium supera los límites. En Lanús, enfrentamos la tercera ola de COVID-19, triplicando la capacidad de testeos y sumando nuevos centros de hisopados en 7 unidades sanitarias del municipio. Tu responsabilidad es seguir cuidándote. No olvides usar tu tapabocas, mantener distancia de 2 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos, ventilar los espacios y evitar las aglomeraciones. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. Somos tu destino de crecimiento, con políticas activas para generar competitividad y desarrollo y la infraestructura que tu proyecto necesita. Entre Ríos, una provincia fuerte que está en marcha. Gobierno de Entre Ríos. Simple, es cumplir con ingresos brutos y el monotributo en un solo pago. Fácil, es recibir la boleta por mail y con beneficios. Y cómodo, es realizar tus trámites en nuestra web desde donde estés. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. ARBA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Palladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Es santafesino, expuma, fue secretario de Prevención de la Cedronar, psicólogo, y desde hace más de 20 años fue el cofundador e impulsor durante todo este tiempo del proyecto Deporte Solidario, que llevó a las cárceles el rugby para mejorar la calidad de vida de allí, de los detenidos, enseñarles que puede haber otra vida y no delinquir. Y también es un luchador incansable en la prevención de las adicciones. Mi invitado de hoy es Matías Dalla Fontana. Gracias, Matías, por estar. Muchas gracias por la invitación, muy agradecido realmente. Matías, vos deporte, expuma, y siempre esa preocupación desde hace más de 20 años allí en la prevención de las adicciones. Y me imagino que habrás visto cómo la droga destroza la vida de los jóvenes, de la gente, de quien consume, ¿no? Sí, efectivamente es así. Tiene dos caras lo que vos planteás. Por un lado, vi la destrucción del hombre, la destrucción de la familia, y en 20 años a esta parte, para trazar una línea histórica, también vi el avance epidemiológico, es decir, cómo ha ido destruyendo
voluminosamente a la sociedad. En el mundo, en la Argentina también, y por supuesto en mi ciudad, Santa Fe de la Veracruz. Pero eso tiene otra cara, otro aspecto, que no hace que uno desconozca el carácter dramático de la situación, pero yo siempre digo no llega a ser trágico, no es un destino cerrado el de la Argentina. Y ese aspecto que también descubrimos fue cuántos de los recursos hay en las comunidades y en las propias personas, y en las propias familias y en las instituciones tradicionales de nuestro pueblo. Ese pequeño club del barrio, esa vecinal, la cooperadora escolar, la parroquia, que son potenciales sanadores también. Así que hicimos la experiencia de las dos caras de la moneda. Ver la destrucción. Bien. Hace algunos años un documento para Latinoamérica de la Iglesia hablaba de la droga como una gran mancha de aceite que iba cubriendo el cuerpo social. Hoy eso ha ocurrido, efectivamente. Sí. Pero la Argentina tiene el potencial de su propia recuperación en su cultura. Matías, y a veces cómo influye la cuestión ideológica, como en tratar de justificar que drogarse no hace daño, en definitiva, para resumirlo y simplificarlo, ¿no? Lo ideológico actúa, por supuesto. Lo ideológico actúa como en otros campos de la ciencia, en otros campos académicos, en otros campos de la política pública y de las instituciones. Actúa, en principio, alejándonos de las realidades. Cuando uno pone la idea por encima de la realidad, se empieza a producir un distanciamiento y va perdiendo eficacia lo que uno hace, porque cree más en la teoría que en los resultados concretos. Ese es un primer efecto de la ideología. Y el otro efecto de la ideología, en este campo especial de la droga, es que también ha sembrado una especie de grieta falsa, una falsa discusión, donde hay una especie de guerra psicológica entre bandos que nos detiene, que nos demora, que nos hace perder mucha energía respecto a lo que en realidad tendríamos que estar haciendo, que es organizar el sistema de clubes, el sistema escolar y el sistema de salud para avanzar en estas realidades. Y después está el análisis objetivo. La opinión individual o la defensa del deseo de drogarse no puede ser la base para la organización de un sistema sanitario colectivo y pensar la política sanitaria de un país a partir de alguien que predica un derecho individual a drogarse dentro de su casa. Claro. Porque esto tiene consecuencias colectivas. Hay que pensarlo en términos de un nosotros. Totalmente. Es como que no se analiza o no se lucha contra ese flagelo en forma integral, ¿no? Son como compartimentos estancos, ¿no? Sí. O la cuestión punitiva, sos consumidor, y la gente dice, no, a mí no quiero que metan preso al pobre tipo que consume porque cayó en la adicción. Meter preso al narco, ¿no? Claro, exacto. Vos que recorres los barrios ahí y tendrás allí el pedido de la gente, ¿no? Te encontrás con el ser de las cosas, con el ser humano. Claro. En lo que tiene de inexorable, el dato del ser humano. Y ese ser humano tiene un problema de salud. Entonces, por ahí también se habla a veces de la comodidad de los sectores académicos, universitarios, en las ciudades, en determinados ámbitos, y se pierde de vista cuáles son las realidades de esos seres humanos. Ese ser humano necesita ser tratado en todas las aristas que tiene esta problemática, integral. Entonces, bueno, muchas veces se piensan leyes y decisiones que no están hechas en función de las realidades de las mayorías. Hoy la droga es un problema de mayorías, no de minorías ni de algunos individuos que militan su derecho a drogarse legítimamente, pero hoy es un problema de mayorías. Y está, hace por lo menos 40 años, el diseño de las instituciones está de alguna manera compartimentalizado, que es reflejo de cómo en las universidades el conocimiento se ha ido fragmentando. Y el ser humano es un compuesto de cuerpo, mente y espíritu, digamos. Totalmente. Tiene una trascendencia, un cuerpo que ha sido abandonado, la biología prácticamente, y hemos perdido de vista. La pandemia lo puso mucho de sobrerelieve, nos puso el dato de que la biología existe. Cuando tuvimos que encerrarnos, aislarnos, estar un poco presos de la tecnología, nos demostró que podemos alterar el modo de dormir, podemos alterar el modo de comer y podemos alterar el modo de jugar, de relacionarnos, de trabajar, pero hasta un punto. A partir de una frontera uno se empieza a enfermar.
Y eso quedó claro. Es algo que ha dejado la pandemia, por cierto. Sí. Está ese trabajo en conjunto que decía las 3C, ¿no? Sí. Del barrio. Sí. Que es como, sería como un núcleo iniciador de algo que se transforma después en una expansión y en beneficio de la comunidad y del ser humano en sí, porque está esa interacción ser humano-comunidad y cómo uno interactúa con el otro, ¿no? Sí, eso tiene su explicación histórica, digo yo, que fue nuestro encuentro con el padre Pepe Di Paola. Sí. Muchos deportistas y deportistas que venimos también atravesados por la formación en el campo de la salud, en mi caso de la psicología, en distintos lugares del país estamos preocupados y ocupados generando experiencias que puedan ser un modelo de trabajo para sacar la Argentina adelante. No hacer una crítica del pasado. Nosotros estamos preocupados por el futuro, por los pibes y por los próximos 40 años. No queremos debatir los últimos 40 años. Con los errores que tuvo, queremos ir para adelante. Y el padre Pepe nos dio una simpleza y una demostración de que en esa acción que él denomina las 3C, de Club, Colegio y Capilla, Club, Colegio y Capilla, están condensadas las aristas principales de la realidad del ser humano, que es cuerpo, mente y espíritu. Club, Colegio y Capilla. Y además, cuando se lleva a la práctica, produce resultados integrales con participación de la comunidad, es decir, logra la integralidad y reconstruye la comunidad. Estas experiencias nosotros entendemos que son modelo para una propuesta para la Argentina, una verdadera propuesta para la Argentina. Nosotros tenemos que preocuparnos por los 15 millones, 20 millones de pibes que todavía no se drogan, y las instituciones de la comunidad tienen que ser el asentamiento para ese futuro ordenamiento si queremos tener futuro. Cuando decís pibes, Matías, ¿de qué grupo etario estás hablando? Más Mirá, o menos. La semana pasada, sí, te cuento una viñeta clínica, si querés, recibimos en el Centro de Salud Mental nuestro, en Barrio Centenario, una parejita de adolescentes que tiene 2 bebés. El papá y la mamá, 17 y 18 años, derivados por el Hospital de Niños porque los bebés habían ido a la guardia con cuadros de hiperexcitación, que era por abstinencia de cocaína en sangre de los bebés. Es decir, ya uno dice, bueno, ¿cuándo empieza el problema de la droga? Está empezando en ese nivel. Es como tanta deuda que tiene nuestro país, en realidad. Estamos aquejados por deudas respecto de las grandes potencias, bueno, pero esto también es una gran deuda, una deuda biológica se está produciendo, porque eso va a significar una pata en la cabeza para esos bebés que nacen con condiciones hipotecadas, con condiciones biológicas, neurológicas hipotecadas. Totalmente. Y después tenés la edad de inicio del consumo de marihuana y cocaína que ha venido bajando ostensiblemente según todas las estadísticas. En las escuelas primarias empieza a haber primeras pruebas y en la secundaria ya está instalado el consumo de la droga. ¿Hay estadísticas, porcentaje de gente que se ha recuperado del consumo de drogas? Sí, se recupera, pero sobre todo puesto en los términos que nosotros los entendemos. Si se recuperan los hábitos saludables, si se recupera la intención de estudiar, si se recupera el sentido del trabajo, si se empieza a recuperar los buenos vínculos saludables, buenas amistades, que son las que uno hace en el equipo de fútbol, en el gimnasio de boxeo, en el grupo terapéutico. El determinante para calificar el diagnóstico no es si vuelve o no vuelve a recaer, sino que es un conjunto de soportes objetivos que hacen a la vida digna, que son las que se empiezan a recuperar. Ese es el principal diagnóstico para nosotros. Si se recupera el jugar, el entrenar, el estudiar, el relacionarse, insisto, con grupos de referencia positivos, la droga empieza a correrse del lugar. Cuando hablabas recién del trabajo, el trabajo es un sinónimo de sacrificio y de constancia para avanzar en la vida y progresar. Eso que generaciones anteriores lo tuvieron como concepto de vida y no la satisfacción instantánea, digamos, exacto, o el éxito instantáneo o el logro instantáneo de lo que uno se propone en la vida. Eso se ha perdido ahora y entonces ahí es como que se confunden con la droga diciendo, bueno, entro en un estadio en la cual me vado de esto que no puedo conseguir, ¿no? Sí, también creo que hay dos ejes muy destructivos que tienen los últimos 30 o 40 años. El efecto o la cara negativa, perniciosa,
de la revolución de las telecomunicaciones que impone la globalización, Sí. que nos pone a girar en un ritmo absolutamente sin sentido a veces. El Papa Francisco le llama a eso rapidación. Cuando él habla del problema del medio ambiente, habla de este problema de la aceleración de la existencia. Que uno está como el hámster en la ruedita. Te crees que avanzás porque en realidad no va para ningún lado. Perdiste Claro. la finalidad profunda que tiene el hacer. Y después la destrucción del trabajo. Siempre nuestro ordenador fue el trabajo como eje de la cultura argentina. Entonces, la destrucción del trabajo en todos los niveles, del sentido del trabajo y también del empleo en términos formales, pero también el sentido del trabajo. Exactamente. Nenes y chiquitos que no ven a sus viejos decir a las 7 de la mañana me voy a laburar y vuelvo a la tarde y nos vemos a la tarde. Eso se ha perdido en muchos hogares de la Argentina. ¿Qué experiencia has tenido con este proyecto de deporte solidario, llevar el rugby, algo de lo cual conoces también y mucho, a las cárceles? Eso fue una cosa muy artesanal. Un sacerdote, amigo de mi abuelo, en la ciudad de Santa Fe, el cura Atilio Rosso, fundó el movimiento Los Sin Techo. Él estaba preocupado ya en el año 2000 por el problema de la vivienda y hablaba que el hacinamiento y el avance de las villas iba a producir violencia, con estadísticas, y lo anunciaba con mucha claridad. Hoy, como Santa Fe no lo escuchó, estamos en la que estamos. Y nos invitó con el tema del rugby, sumarnos a lo que él desarrollaba como un complemento para los niños de esas familias, porque le enseñaba a trabajar a los papás en la vivienda por autoconstrucción, Sí. a las mamás en alfabetización tecnológica. Nosotros nos metimos con el rugby con los niños, fuimos a las cárceles con él. Y la verdad que fue, primero, viste estas experiencias de encuentro donde vos creés que vas a tirarle un salvavidas al otro, pero fueron profundamente transformadoras para nosotros. También, claro. Un aprendizaje, y a mí la verdad que me iluminó respecto de cuántos campos para el profesional de la salud mental existen para los cuales la facultad no te forma ni te los menciona. Claro. Ni te los pone ahí en alerta. Te los pone ahí en alerta, Claro. ¿viste? Así que bueno, y hoy eso es una realidad. Tiene como virtud lo del rugby en la cárcel la continuidad. A pesar de la pandemia, que significó un freno por razones obvias sanitarias, Sí. desde aquel entonces a esta parte sostuvimos la continuidad. Esos muchachos, contra todos los pronósticos, juegan, se divierten, cumplen las reglas, entienden lo que es un entrenador, lo que es un árbitro, empiezan a recuperar la idea de que es un espacio de ellos, que lo tienen que cuidar. Yo creo que en esa medida es que Además se encuentran con tensión ahí también. Se encuentran, sí. Es lo que buscan, ¿no? Sí. Se reconcilian, traen viejas broncas de los pabellones y en el encuentro del rugby, que es bravo, porque se golpean fuerte y se respetan, pero hay reconciliación. Así que eso me parece lo más piola que tiene la experiencia. Y bueno, es muy artesanal, con mucha ayuda de los amigos nuestros de los clubes, que se acercan voluntariamente. Por ahí la universidad, ahora estamos trabajando con las universidades para que estudiantes avanzados puedan ir a hacer sus prácticas, para empaparse de estas realidades y perfeccionar lo que es su formación curricular. Todo esto lo haces en el ámbito de la provincia de Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe. Cuando creo mucho en esto, en este método que hemos ido encontrando, y así que cada vez que me invitan a otra provincia para contar la experiencia voy, porque creo que uno tiene que no quedarse no creo en esto del ONGismo, de la ONG que hace filantropía en chiquito. Me parece que tenemos que poner estas cosas en clave de nación. Tenemos que querer ser nación y estos métodos tienen que servir en otros lugares, a eso me refiero. Totalmente, porque además es algo que abarca y afecta a todo el territorio, Afecta a toda la provincia de sí, nuestro país, sin lugar a dudas. Hay problemas comunes. Creo que hay el grupo de rugby acá en la provincia de Buenos Aires, Espartanos. Los espartanos. Y me comentaban allí que juegan los detenidos, los presos, y después van cumpliendo su condena y salen. Y el nivel de reincidencia es prácticamente nulo en aquellas personas que se incorporaron a ese grupo de rugby, ¿no? En ese caso ejerciendo, pero con la enseñanza de lo que vos decís, ¿no? A respetar el ámbito, quién es el técnico, cómo son las reglas y eso. Sí, objetivamente disminuye la reincidencia, porque va forjando ciertas cuestiones ligadas al autocontrol, al carácter, a las relaciones, que eso después se traslada afuera.
También es importante, esto hay que decirlo, el puente que las instituciones hacen, como Espartanos o la nuestra, con posibles puestos de trabajo en el afuera. Claro. La reincidencia delictiva está determinada en gran medida por la posibilidad de conseguir un puesto de trabajo en los primeros meses cuando salidos. salen de la cárcel. Esa es una de las claves. ¿Y el Estado qué rol ha jugado? Si es que ha jugado algún rol. Yo creo que el Estado está lleno de gente con buenas intenciones. En los pasos que pude tener de conocerlo de cerca o desde dentro, hay cuadros muy capacitados con conciencia de servicio civil, en la planta del Estado sobre todo, pero está tomado por dos elementos que señalábamos recién. Uno, la guerra psicológica, le digo yo, un gran sanitarista argentino que organizó todo nuestro sistema de salud hablaba de la guerra psicológica, que es la guerra ideológica. Y realmente si hay que resolver un problema, hay que trazarse un objetivo y una hoja de ruta clara, no podemos estar discutiendo. Hay determinadas cosas sobre las cuales los argentinos nos deberíamos haber puesto de acuerdo. Entonces, la guerra ideológica, esas grietas, son inconducentes. Y después el otro elemento que lo hace muy ineficaz es la compartimentalización. Hace por lo menos 40 años que el Estado no ha dejado de gastar, ha ido creciendo el gasto, o la inversión, como prefiero llamarle, pero hay una política de la escuela por un lado, el deporte por el otro, la salud por el otro, cultura por el otro. No se cumple esa integralidad que vos decís. No. Tiene que ir todos a la vez y todo aunado, digamos, en ese plan, en ese programa, ¿no? Exacto, y su impacto en el terreno es diseminado, no es convergente. En lugar de poner a lo mejor los médicos, los nutricionistas, los psicólogos y los agentes a lo mejor de apoyo escolar adentro del club para 500 chicos y sostenerlo de lunes a domingo, eso se va diseminando por la fisonomía que ha tomado el Estado, claro. Y lo que produce es la desertificación de la institución, porque esos chicos van en procura de captar esas prestaciones hacia afuera de la institución o las familias. Entonces desertifica la institución y rompe la integralidad de su prestación. Es una cosa que hasta se podría dibujar, digamos, que es lo que hay que insistir en reconstruir. Y eso es está sucediendo en desmedro de, digamos, por los clubes de barrios que están como desapareciendo, ¿no? Lamentablemente. Sí, están en vía de desaparición. ¿Cómo es la situación en Santa Fe con los clubes de barrio, por ejemplo? Es penosa, es penosa. No soy muy adepto de buscarle explicaciones simplistas, es decir, no están en condiciones como las actuales porque a algún funcionario no le subsidia la luz y el gas. Están en estas condiciones por esta crisis cultural que ha dejado a los clubes sin familia. El lugar de la familia siempre fue el club de todos los. El buffet era el lugar del abuelo que jugaba al dominó, se tomaba un vermú. Estaba el lugar del baile del fin de semana, donde a lo mejor los chicos descubrían su primer novia, su primer noviecita, su primer novio. Entonces era el lugar de pertenencia. La cadena también de las generaciones, claro, se desarrollaba ahí la pertenencia y se forjaba un sentido de nación ahí en chiquito, ¿viste? La mamá y los papás son los que hacen los pollos para comprar las camisetas, para encarar el torneo o el partido del fin de semana, todo eso, que es la organización libre de la comunidad, en la medida en que se rompió la estructura del trabajo para los papás, las mamás, se rompió la mesa familiar. Y el Estado creo que tuvo esta confusión de diseminar recursos fuera de las instituciones de la comunidad. Me parece que es la principal explicación de la crisis de los clubes. Pero todavía son lugares, son lugares que son el potencial para pensar una mirada macro de la Argentina. Sí, y estaba pensando también en esa interacción de familia y club, digamos, que es ese sentido de pertenencia y casi al unísono que podría estar como en forma integrada concretamente, por la interacción que tienen, ¿no? Cuando no existe esa familia, porque también hay familias que no existen como tal, como elemento de contención de un joven, de un niño, de un adolescente, el club pasa a suplir el club de barrio pasa a suplir esa familia ausente también, ¿no? Sí, tal que cual. Eso es lo importante también. Sí, hay una relación de natural subsidiariedad, digamos. Claro. Donde falta algo que debería estar, empiezan a aparecer las solidaridades de estas instituciones. El entrenador, el referente, el capitán del equipo, que a lo mejor, cuando es bien elegido, funciona como modelo para el grupo, como modelo positivo, como referente positivo.
Y se aprende, el ser humano aprende mucho por imitación, por ejemplaridad, ¿no? Porque te digan de pico tenés que hacer esto, lo otro, claro. Porque eso, ese rigor de la letra vacía no te enseña nada. Matías, así que el encuentro del club creo que es formativo, ¿sí? Es educación el club. Educación. Sí. Y en tantos años, ¿te sentiste cansado en algún momento, medio vencido o no? No, yo creo que es un momento en la Argentina está buscando recuperar, para mí estamos buscando recuperar eso que nunca debimos dejar de ser. Y nos da una perspectiva de futuro en tanto en cuanto podamos volver a atar las puntas de ese hilo. Creo que veo con mucha esperanza la Argentina y la veo desde el interior. Por eso yo te agradezco que me invites acá, porque sabes que para un santafesino como yo, que hacemos cosas chiquitas, no siempre podemos venir a hablar y en estos términos con gente piola así y decir la verdad, ¿viste? Quizás influye también, hay que decirlo como soy entrerriano, y me niego a decir la palabra del interior, me gusta hablar de las provincias del país, que somos todas, y bueno, esa visión que siempre uno, siendo un pueblo chico, muy querido por cierto, pero siempre con esa necesidad de ser escuchado. Así que bueno, un placer que hayas estado acá, y bueno, y amén de todo lo que hace él, es técnico del rugby femenino en Unión, allí también. Empezamos a ayudar una actividad. Con la Tatenga. Matías, gracias. Muchas gracias. Un placer y por todo lo que haces para mejorar la calidad de vida de la gente. Muchas gracias. Por favor. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. Vos cuando vivís tenés una relación con la vida. Claro. Cuando estás con los presos tenés una relación con la muerte.